Mis amigos, muy buenos días. El 1 de diciembre de 2023, un accidente ocurrido en la isla de Les que involucró un avión tipo PA-32, un monomotor de turismo con 4 personas a bordo, fue ampliamente cubierto por los medios. Ya había hablado de esto en este canal desde que salió el informe del BEA y creo que ya es hora de hablar de ello con información un poco más sólida. Es la tradición de este canal. Cuando ocurre un accidente, tratamos de hablar de ello basándonos en testimonios, análisis y lecciones aprendidas. Y luego más tarde, cuando el informe está disponible, si hay nuevos elementos, pues lo volvemos a revisar. Ese es el caso esta noche. Entonces, el informe del BEA, les advierto de inmediato, abre muchas posibilidades, hace suposiciones, pero las conclusiones son relativamente débiles. No es culpa del BEA, es simplemente que estos aparatos no tienen cajas negras. No hubo testigos, aunque uno de los pasajeros tenía una GoPro. Y entonces, obviamente, nos quedamos con varias líneas de investigación, pero lamentablemente no podrán cerrarse. Así que voy a tratar de darles la mejor información disponible hoy, con un poco de análisis para que las cosas queden claras. Así que repasemos los hechos. 1 de diciembre de 2023 tenemos una aeronave tipo PA-32 monomotor de hélice, pero registrada en Estados Unidos, aunque estemos aquí. En Francia, técnicamente, que va a dar la vuelta a las islas de la región. ¿Por qué? Es un proyecto que consiste en instalar la fibra óptica. No sé si el proyecto ha avanzado desde entonces. En todo caso, consiste en desplegar la fibra óptica. Entonces tenemos miembros del Consejo General de Guadalupe que deben ir a visitar diferentes obras. Ahora, cuando estás en la región, y yo estaba en la región en ese entonces, cuando estás en la región, la forma más práctica de viajar entre las islas es tomar el ferry. El problema es que el ferry, no sale cada 5 minutos. Es muy complicado y no hay directamente entre todas las islas a todas horas. Así que puede ser bastante complicado si quieres visitar 4 islas diferentes en el mismo día. Es muy posible que no se pueda hacer. Había una aerolínea que conectaba un poco estas islas, pero quebró. Me pregunto por qué, en un contexto de servicios públicos, las autoridades locales no pueden hacer un poco como hacen en las Maldivas, comprar 2 o 3 transbordadores y hacer rotaciones constantes entre las islas. Pero parece que eso no es una prioridad, o al menos no hay presupuesto. No vamos a culparlos por eso. En todo caso, eso habría evitado la catástrofe de junio. Es desde ese punto de vista que lo digo. Entonces decía que el avión va a despegar del aeropuerto de Les Saintes. Entonces, el aeropuerto de Les Saintes solo tienes una roca, tienes una pista de unos cientos de metros de largo y eso es todo. No tienes oficina de pista, no tienes torre de control, no tienes nada. Es solo un pedazo de terreno. Y es un lugar muy delicado para aterrizar y despegar. Cuando ves los aviones llegar ahí, son aviones pequeños, siempre es todo un acontecimiento. Y los pilotos que van ahí tienen un entrenamiento especial para ese aeropuerto. No vas ahí así nada más porque vuelas muy bajo, vienes volando muy bajo, vuelas casi rozando la montaña para poder aterrizar. Pero hay un vigilante, un guardia, como decimos, un agente de seguridad, si quieres. Él está ahí, tiene un radio. Y de hecho, sus prerrogativas son extremadamente limitadas. No es un controlador aéreo, no es un servicio de información, es solo alguien que llega en la mañana y se va en la noche. Cuando los días son largos, por supuesto, no va a quedarse todo el día ahí, así que regularmente se ausenta. En todo caso, la aeronave va a despegar para ir a la isla de Marie Galante. Hay 4 personas a bordo. Como tienen que sobrevolar una extensión de agua, es obligatorio presentar un plan de vuelo. Sí, pero presentan un plan de vuelo, eso es cierto. Hay varias maneras de presentar un plan de vuelo en línea y por teléfono, en algunos lugares incluso por SMS. Todo eso, hay muchas maneras de presentar un plan de vuelo, pero una vez que lo has presentado, tienes que activarlo. Y cuando no hay control en el aeropuerto de donde despegas, ¿cómo lo activas? Eso puede ser un problema. En algunos lugares lo activas por teléfono. En algunos lugares despegas y llamas por radio y ahí es donde lo vas a activar. Pero mientras no lo hayas activado, solo está guardado en un servidor, en algún lugar, en una computadora. Pero nadie le va a prestar atención. Ese detalle será importante más adelante. Entonces, el aparato se alineará con 4 personas a bordo y despegará. El guardia lo ve despegar.
y luego lo ve desaparecer. No lo sigue más allá de eso. Pourtant, sin embargo, en 1 minuto y medio, 2 minutos después de su despegue, el avión está en el fondo del agua. De hecho, lo que pasó fue que ya lo sabíamos en ese entonces, porque ya existían los registros de ADS-B, pero en realidad lo que sucedió fue que la aeronave despegó en la prolongación de la pista. Subió hasta unos 680 pies más o menos. Estamos hablando de 200 metros de altura. Y luego realizó un giro hacia la derecha. Un giro bastante cerrado. Y luego se fue. Entró en pérdida y luego se fue al fondo del agua, 45 metros de profundidad. Entonces, lo que pasó fue que el accidente ocurrió a las 10 de la mañana. Pero nadie buscó el avión durante más de 6 horas. Tuvieron que pasar 6 horas y media para que el dueño del avión, al no verlo regresar, es un dueño que normalmente no rentaba. Pero como conocía al piloto, al parecer se lo rentó, se da cuenta de que su avión no ha regresado. ¿Qué hace? Se preocupa por eso y empieza a llamar por teléfono aquí y allá. Hablan con el guardia, quien dice, yo no sé, lo vi salir a las 10 de la mañana y eso es todo. Entonces ahí es cuando empiezan las búsquedas. Y es hasta como las 6 de la tarde, ya casi oscureciendo, llega un helicóptero de la gendarmería. Está la aduana, la policía, todo eso, pero ya es demasiado tarde. Esperan hasta la mañana para empezar la búsqueda y es hasta la mañana siguiente que encuentran el avión a 45 metros de profundidad. Son buzos de la gendarmería quienes lo encuentran. Los 4 ocupantes están adentro, por supuesto, están muertos y además las 2 alas están rotas. Y luego el avión quedó bajo el agua, entonces lo recuperaron. Pero ¿qué va a contar? ¿Qué va a decir ese avión? Entonces, primero van a analizar la sangre del piloto en particular, por supuesto. También la de los pasajeros para hacerse una idea de varias cosas. El informe menciona la presencia de estupefacientes. ¿No es así? Estupefacientes en el cuerpo de 2 pasajeros. Digamos que no es el fin del mundo para los pasajeros porque no tienen un papel, ¿verdad? O responsabilidad en el asunto. Pero desafortunadamente también detectan eso en la sangre del piloto. Entonces, el informe del BEA es extremadamente cauteloso. Dicen que no saben de dónde viene. Todos sabemos de dónde viene, pero no queremos hacer suposiciones excesivas. Así que tenían estupefacientes. Ahora, ¿de dónde vino eso? ¿Fue contaminado? Fueron contaminados así. No consumieron nada. Y luego, de hecho, es una droga extremadamente fuerte. No voy a decir el nombre, pero es la misma que consumen los políticos franceses. ¿De acuerdo? Eso es, así es. Incluso se ha encontrado en la Asamblea Nacional en Francia, solo para que sepan de qué se trata. Es algo bastante fuerte. Entonces, eso es algo aparte. En segundo lugar, van a notar que el selector del tanque de combustible, está en el tanque más a la derecha. Entonces, me gustaría decirles algo. Y lo he dicho en muchos videos. En la mayoría de los accidentes donde hay una falla de motor relacionada con la falta de combustible, eso significa, vamos a llamarlo correctamente, que es quedarse sin combustible. Pero en realidad no es quedarse sin combustible en absoluto. Quedarse sin combustible, quedarse realmente sin combustible con los tanques vacíos es extremadamente raro en la aviación general, porque el consumo de estos motores generalmente es muy predecible. Y es muy difícil planificar mal el combustible. Pero, en la mayoría de los casos llamados de quedarse sin combustible, es el tanque equivocado el que fue seleccionado. Porque este avión, por ejemplo, tiene 4 tanques. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. De afuera hacia adentro, el auxiliar izquierdo, el principal izquierdo, el principal derecho, el auxiliar derecho. Entonces, eso hace 4. El piloto tiene una especie de selector que se mueve de una posición a otra para suministrar combustible al motor. El problema es que si seleccionas un tanque vacío o si te quedas en un tanque demasiado tiempo y está vacío, aunque tengas combustible en los otros tanques, de todas formas te quedas sin gasolina. Y es en esa dirección en la que se orienta la BEA, aunque realmente no tiene una respuesta definitiva, pero se nota que el informe se orienta en esa dirección. Porque
en la cámara GoPro que tenía uno de los pasajeros, bueno, se ve que el motor pierde potencia. El motor, más tarde, fue recuperado. Lo analizaron con dificultad. Estaba completamente oxidado. Y más aún porque fue mal conservado por las personas que lo recuperaron, ya que se suponía que debían sacarlo del agua y ponerlo en agua dulce. De hecho, lo pusieron en un tanque de agua dulce, pero no se dieron cuenta de que esos tanques tenían una fuga. De modo que el agua dulce, que se suponía debía proteger el motor del aire atmosférico y precisamente evitar su oxidación. Si se han dado cuenta cuando sacan las cajas negras de un avión que estuvo bajo el agua o algo así, bueno, las cajas negras y a veces algunas piezas críticas se ponen de inmediato en agua, es solo para protegerlas del aire. Entonces lo pusieron en un tanque. Ese tanque tuvo una fuga, de modo que se vació y luego el motor se oxidó en gran parte. Así que yo decía, el motor fue analizado, no tiene ninguna falla, no hay nada roto dentro, no hay nada que obviamente esté roto. Entonces, si el motor perdió potencia, probablemente se trata de una falta de combustible, entre comillas, con las reservas que mencioné anteriormente. Entonces no tuvo combustible, se detuvo. Ahora, si vemos el selector de combustible de este avión, y hay que saber una cosa, amigos míos, todos estos aviones monomotores, bueno, no todos, pero la gran mayoría que ven en los aeroclubes, en los pequeños aeropuertos, todo eso, fueron fabricados durante los años 60. El diseño es de los años 50 o incluso de los 40. En esa época tal vez teníamos una conciencia de la ergonomía que era diferente a la que tenemos hoy en día. Les muestro cómo. Y háganlo, les voy a mostrar la imagen. Y lo que sugiere el BEA, lo que el BEA hubiera preferido como diseño, les voy a mostrar. Tiene 5 posiciones. La posición más a la izquierda es off. Cuando lo ponemos en esa posición, cortamos el combustible. Después, las otras posiciones de izquierda a derecha van de izquierda a derecha en el avión, depósito por depósito. Entonces, la primera posición después de off es el tanque auxiliar izquierdo, tanque principal izquierdo, principal derecho y luego auxiliar derecho. Ahora, entonces surge la pregunta, ¿no habría sido mejor hacer esto de esta manera? Les muestro. Un pequeño dibujo a mano alzada. Este dibujo, esta manera no habría sido mejor. Eso significa poner el off en medio. Y luego, cuando vamos hacia la izquierda, bueno, vamos a tomar combustible de los tanques del ala izquierda. Cuando vamos hacia la derecha, vamos a tomar el tanque, vamos a tomar los tanques de la derecha, ¿verdad? Entonces, eso es debatible. Es cierto que parece más lógico, pero es debatible. Probablemente haya más razones en el diseño. Es que si vemos esta, obliga, a diferencia del diseño original, obliga que cuando cambiamos de una posición a otra, lo hacemos regularmente en vuelo, pasamos constantemente por el off. ¿Ven? Pasamos constantemente por el off. Con el riesgo de quedarse en off. Entonces, eso se puede discutir. Los chicos que pusieron el off aquí, probablemente pusieron el off en el extremo izquierdo, probablemente eso es lo que quisieron hacer. Probablemente solo quisieron eliminar la posibilidad, tal vez, de una selección accidental. Pensando, el off no está aquí, está en el extremo izquierdo, aquí. Y de hecho, mientras no lleguemos hasta ese extremo, siempre habrá un depósito que esté seleccionado. Quizá, y digo quizá, esa era la razón detrás de su visión. También hay otro defecto con estas selecciones. Los selectores, por supuesto, y eso se menciona en el informe del BEA, pero de hecho se menciona en muchos informes del BEA, del NTSB y de otros. Es que si ponemos el selector a medio camino entre dos posiciones, podemos tener una situación en la que el combustible no llega. No llega o casi no llega. Y podemos tener un motor apagado porque el sistema estaba a medio camino.
Y a veces estos sistemas viejos, bueno, cuando los tocas, cuando estás en tierra y empiezas a tocarlos, ves que tienen juego, ves que tienen juego. Eso significa que si lo colocas en algún lugar, realmente está ahí. No estoy seguro porque a veces puede moverse 5 milímetros a la izquierda, 5 milímetros a la derecha. Entonces no estamos realmente seguros de dónde está el centro porque se desgasta y todo eso. Así que es una pesadilla, amigos míos. Entonces les decía, probablemente seleccionó el tanque que era el auxiliar derecho, que estaba vacío o casi vacío. Despega con él. Llega en ascenso inicial justo después del despegue. ¿Qué va a pasar? El motor empieza a fallar. Lo sorprendente de esta situación, con esta teoría, es que la mayoría de los pilotos, y él tenía 4.200 horas de vuelo, alguien muy experimentado. La mayoría de los pilotos, cuando les pasa esto, lo que hacen es ir de inmediato al selector de combustible y cambiar la posición. Él no lo hizo, en todo caso. No fue el motor. ¿Qué decide hacer? Decide hacer una de las acciones que ha matado a muchísimos pilotos después de una falla de motor, que es dar la vuelta. El giro fue iniciado por el piloto. Durante el giro pierde mucha altitud. ¿Por qué se pierde altitud? Porque hay dos razones. Si tomamos un avión monomotor y queremos hacer un giro de 180 grados, nos damos cuenta de que hay que meter bastante potencia para mantener la altitud. Si no tenemos motor, ¿qué va a pasar? Pues vamos a descender, pues vamos a perder altura, porque no podemos compensarlo. Primero. Segundo, cuando despegamos, siempre despegamos contra el viento. Ahí tenía 13 nudos de frente. Cuando hacemos 180 grados, ¿el viento dónde está? ¿Viene por detrás? Entonces, si tenemos, digamos, 20 kilómetros por hora de viento de frente y giramos 180 grados, ahora tenemos 20 kilómetros por hora de viento de cola. Si vemos la diferencia de los vectores entre antes de haber empezado el giro y después, tenemos un delta de 40 kilómetros por hora que hay que compensar aumentando la velocidad del avión. ¿Cómo la aumentamos si no tenemos motor? Perdón, con altitud, pero si estamos muy bajos, ¿qué hacemos? Nos estrellamos. Por eso está muy desaconsejado hacer un giro de 180 grados tras una falla de motor después del despegue. Por lo general, tenemos más posibilidades si decimos, bueno, acepto lo que disponga la providencia, el motor se averió. 600 pies, bueno, 600 pies. Es cierto que voy a tocar tierra en 30 segundos, quizá a lo mucho 35, Y lo que voy a intentar hacer es arrancar el motor, cambiar el selector, encender la bomba de combustible, probablemente ya estaba encendida al despegar. Cambiar el selector, volver a arrancar el motor. Si no puedo arrancar el motor, bueno, vamos a hacer un amerizaje. Abrimos, había asientos, había chalecos salvavidas ahí dentro, esperando que alguien vea el accidente y luego vengan a ayudarlos. La realidad es que nadie vio el accidente. ¿Qué habría pasado si hubieran logrado amerizar? ¿Habríamos podido rescatarlos? Eso sigue siendo debatible. En todo caso, otra cosa, un último elemento. El BEA en esta historia señala que el vuelo quizá era ilegal. ¿Por qué? Porque el piloto era un piloto privado. Y entonces él transportaba pasajeros de pago. Entonces hay una gran dificultad para determinar si es ilegal o no, porque hay zonas grises. Les doy un ejemplo que cita el BEA. Alguien llega y alquila un avión. No es piloto, alquila un avión. Dice, me gustaría rentar un avión. ¿Cuánto me van a cobrar por el día? X horas de vuelo, etcétera. Lo renta. Le rentan el avión sin piloto tal como está. Encuentra a un piloto. Y luego organiza un vuelo. Eso está bien. Se considera una empresa privada. Está bien. Ahora, le rentamos el avión y el piloto a alguien. Le decimos, bueno, ¿quieres? Entonces cuesta tanto, sí, y luego podemos llevarte a tal lugar. Eso es puro vuelo comercial. Y si se hace sin una licencia de compañía aérea u otra, ahí se convierte en transporte ilegal de pasajeros. Y los pasajeros a menudo están expuestos precisamente a riesgos. Recuerden a Emiliano Sala, por ejemplo, ese futbolista que se estrelló yendo hacia el Reino Unido desde Francia. Igual él estaba en un avión, creo incluso que el avión tenía matrícula estadounidense. Y luego él estaba en el avión. Y además era un vuelo nocturno, una locura total. Y ya en el avión él estaba preocupado. Antes de despegar, mandaron mensajes de WhatsApp a sus amigos diciéndoles, estoy preocupado.
Cuando en realidad, si estamos en un avión y estamos volando con gente extraña, que estamos en un contexto donde la organización es ilegal, dudosa, y tenemos miedo, sinceramente, y todavía estamos en tierra, mandarle mensajes de WhatsApp es mejor darle unas palmadas al piloto, decirle que se detenga y luego bajarse, es mucho más prudente. Eso es, amigos míos. Entonces, esta es la situación de este accidente. Sé que son a grandes rasgos, sé que no es, tal vez les hubiera gustado que fuera más detallado, pero no sabremos más. La investigación ha terminado. Ya no hay más investigación sobre este tema. Toda la información disponible ha sido utilizada y eso es lo que se concluye. A grandes rasgos, potencialmente influencia de estupefacientes, potencialmente error de tanque, potencialmente una curva de 180 grados, terminando con una entrada en pérdida, terminando en el mar a 45 metros de profundidad. 4 personas perdieron la vida. Fue el 1 de diciembre de 2013 y luego eso ocurrió en la isla de Lesent o justo al este de ella. Gracias amigos por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Hasta muy pronto.